¿Ahora ven? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, estábamos en lo que es, ¿qué aspectos del héroe Eneas resalta y cuál es su sentimiento hasta él? Estamos en la última parte de lo que decía Dido, ¿tá? Y habíamos llegado a la parte que invoca el pudor. Invoca el pudor, dijimos que el pudor es una vergüenza, la imagen correcta de una persona, que no se olviden que ella era nada más ni nada menos que una reina. ¿Están todos ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, la estructura, ¿tá?, de O pudor, ¿tá?, es la estructura de la invocación. La estructura de la invocación Invoca al pudor. invocar es llamar, ¿tá? Está, Sí, sí, en primer lugar, tiene tres características. En primer lugar, el empleo de los signos de exclamación. ¿Qué quiere decir el empleo de los signos de exclamación? depende de cómo lo puede pronuncies, lo que referirse, está diciendo. puede referirse a o que está gritando o que está hablando más fuerte del tono normal. Se usan para expresar algo, por lo general, los signos de exclamación, ¿no? Ahí está. Tiene varios usos. En este caso, estaría expresando la emoción, ¿no es cierto? Es decir, en general, cuando se emplean los signos de exclamación, se expresa con mayor sentimiento algo, ¿no es cierto? En el caso de la invocación a los dioses, oh Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, oh Zeus, oh Jehová, está invocando, llamando, y por eso Claro. la idea es de justamente el tono de exaltación de voz. En este caso invoca el pudor, que vendría a ser esa vergüenza de la cual hablamos la clase pasada. ¿Está? Por eso emplea los signos de exclamación. El otro es el uso de la interjección. ¿Qué es la interjección? ¿Ustedes saben lo que es la interjección? ¿Cuál sería allí en esa invocación la interjección? O. Ahí está, O. ¿Qué quiere decir la interjección? ¿Alguien sabe? ¿Conoce lo que es esta palabra? Tengo una idea, pero no sé cómo decirlo, cómo explicarlo. Sí, yo también. Todo lo que es la Una interjección. expresión. Ahí está. La interjección Es una es expresión. una expresión A, O, Claro, ahí va. ¿tá?, que no tiene un significado fijo, ¿tá? Es una palabra que no tiene significado fijo. ¿Tá? La usamos para expresar emociones. Y varía según el contexto su significado. ¿Qué quiere decir esto? Que según sea, por ejemplo, A puede ser A de sorpresa, A de admiración hacia alguien, ¿no? Lo mismo acá, O. ¿Tá? O pudor, ¿por qué dice O pudor? ¿Por qué dice ese O? ¿Qué les parece? Como reclamando, como... Está invocando, No, reclamando no. está Está acomodando. invocándolo, está llamándolo. O Ahí sea, está. en su sentimiento. Claro, como que en su sentimiento, en su estado, está llamando, oh, pudor. O sea, como que, ay, ¿cómo me siento?
¿qué hago con esto? O sea, no sé, ¿cómo se está haciendo? Perfecto. Es en esa idea de un sentimiento doble, como dice Leticia, en otras palabras, sería ese sentimiento doble que ella no puede controlar, de que está enamorada de Eneas, pero por otra parte recuerdan que ella no podía. Entonces, por eso invoca el pudor. ¿Ah? Es bastante común en ese tipo de obras, ¿no? Usar ese tipo de voz, así. ¿No? Sí, depende, son empleadas, sí. ¿Tá? En general, vamos a ver en la Biblia respecto a los dioses las invocaciones. Bien. Y la otra característica es el vocativo. El vocativo es el sustantivo ¿tá? Que es invocado. En este caso, entonces, el pudor. ¿Ah? Es decir, esta estructura es fija. Es decir, que este largo discurso épico se cierra con esa imploración al pudor, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Claro, porque, profe, Sí, porque oigo. por ejemplo, ella lo que ella está haciendo, o sea, con este sentimiento está faltando al pudor. Entonces, ella lo exclama, o sea, está como, por un lado, como es doble sentido, por un lado está faltando al pudor, pero por el otro lo está llamando. Ahí está, como para que le dé fuerza cuando uno se siente por algo que bueno, que no puede con la situación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y un raudal de llanto inundó su pecho. Así termina, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto que un raudal de llanto inundó su Una cantidad. Una cantidad, una regadera de llanto. Ahí está, pero un raudal. Un torrente de lágrimas. Raudal se usa para río. Claro, Como, como que como lloró que era algo mucho. desmedido, digamos. Claro. Ahí está, entonces, ¿qué es? Una metáfora. Muy bien. Ah, claro, ¿Quién ¿qué era? dijo? Es eso, sí, lo que dijeron ahí. ¿Quién dijo? No sé, pero alguien dijo una metáfora, no sé quién fue. Adrián. Ahí va. Sí, sí. ¿Ah? Es decir, un raudal es, ¿vieron los ríos cuando cuando hay, por ejemplo, una lluvia Crecida. de varios días y se desbordan? Bueno, eso es un Ahí va. raudal. Es decir, cuando el río corre y no se puede frenar porque es tanta la cantidad de agua. Bueno, eso, ¿tá? Es una metáfora justamente de la cantidad del llanto, ¿no? Que tiene ella. ¿Ah? Profe, esto viene a ser el análisis, básicamente, ¿no? Exacto. Estamos corrigiendo con el análisis ya. Bien. Así que ella, porque acá me faltó ponerlo, ella dice que el largo discurso se cierra con la evocación al pudor y agreguemos, dice que prefiere morir. Morir, ¿tá? Que lo dice también, lo dice metafóricamente, como analizamos ya la vez pasada que lo habíamos hablado. ¿Tá? Recuerdan que habíamos hablado de las sombras del Erebo y eso que era el infierno, es decir, que el reino de los muertos. Entonces, El abismo. ¿cómo? El abismo. Exacto, también el abismo después. Entonces, prefiere morir antes que infringirlo. ¿Qué sería infringirlo para hablar de otra manera y que le quede más fácil? Y violar esa. ¿De qué no te oía a la voz
masculina que habló, no sé quién es. No, femenina por ahora. Ah, perdón. No, nada. Claro, infringir, violar. Ah, ahí está, traspasar sería acá, ¿no? Antes que traspasarlo al pudor, ¿no? Traspasarlo. Perfecto. O sea, no seguir siéndole fiel, en una palabra, a su marido fallecido. ¿Ah? ¿Queda? Queda. Bien. Y después, la última pregunta, que voy para arriba para ver que, como lo decía, ¿cuáles son los argumentos que le da a la hermana? Entonces, pregunta 3, los argumentos que le da la hermana. La hermana le dice que no puede dejar de vivir solamente porque el esposo, por no querer faltar el respeto al esposo, porque a los muertos no les importa lo que hace o deja de hacer. Bien, O sea, que no puede negar lo que siente por Tatiana él. Martínez, bien. Sí, estoy hablando yo, Tatiana. Perfecto. Que no puede negarse a querer a Eneas, ¿no? Por la memoria de una persona que ya no está, que es hueso y polvo, digamos. Ahí está, muy bien. Entonces ahí, respuesta de Ana. Tiene varias argumentaciones. ¿Ah? Fíjense todos los importantes temas que toca. Fíjense. Ana le responde, oh hermana mía, más querida para mí que la luz, ¿has de consumir tu juventud en soledad y perpetua tristeza? ¿Nunca has de conocer los dulces hijos ni los presentes de Venus? ¿Crees que las cenizas y los manes de los muertos se preocupen con tanta fidelidad? Fíjense que en primer lugar hay 3 preguntas que ¿cómo son? Retóricas. Reflexivas. Retóricas. ¿Ah? Son preguntas que la van a hacer reflexionar al ido sobre una cantidad de aspectos. En este caso, ¿sobre qué le hace reflexionar? Lo tonto que es. Sobre la decisión que ella tiene Estar de soltera, seguir ahí va, soltera, de no ¿Sobre De quedarse cohibir. sola o entregarse a ese amor? Ay, No retomar su vida amorosa. Ahí Claro, va. cohibir sus sentimientos, o sea, ella le está diciendo, o sea, con esas preguntas retóricas está tratando de hacerla reflexionar de que no se cohíbe, o sea, que ese sentimiento que lo deje, o sea, que no se perfecto. abre a eso. Fíjense que dice, has de consumir tu juventud en soledad y perpetua tristeza. Fíjense que habla sobre la juventud. ¿Está? Y consumir la juventud, ¿qué sería? Que se le acabe la Dejar pasar la juventud. Ahí está, que se le pase la juventud. ¿Está? Creo que la hermana está tratando de hacerle entender que no va a dejar, o sea, que el esposo no va a hacer, no sé cómo explicarlo, que no va a dejar de querer a su esposo por estar con otra persona. Exacto. Profe, Sí. ¿Sí? perdón. Sí, en realidad también creo que le dice eso de que se le consuma la juventud o se le pase la juventud, porque siempre se tiene asociado que el amor llega cuando uno es más joven. O sea, que cuando sea más, tipo, si la persona ya es más grande, como que se cree que no va a conseguir el amor,
no va a estar en edad de enamorarse, digamos, algo así. Sí, sobre todo, más que eso, sobre todo con la pregunta que sigue después, ¿está? Nunca has de conocer los dulces hijos y los tiene que presentes ser de joven. Venus, es decir, relacionados sobre todo a los hijos, ¿no? Porque Claro. fíjense que ahí sí tienen que aprovechar el tiempo para tener los hijos en esa juventud. Aprovecha Y el la día. esperanza de vida, además, ¿no? Fíjense que en ese momento, Claro, muy buena observación, en ese contexto la esperanza de vida tampoco era tanta, ¿no? Sí, No, morían sí. como más joven, ¿no? A los 30 ya eran con él que los 50 de acá, ¿viste? O los, yo qué sé. O más, porque vieron, O por más, eso se sí. casaban tan o se casaban o tenían hijos tan jóvenes, ¿no es cierto? A los 13, 14 años, vamos a ver después a Claro. Romeo y Julieta, que también eran, la madre le estaba apurando para casarse y no había cumplido todavía los 14 años. Bien, Ay, ay, por claro, entonces, Carpe Diem, ¿sabe lo que es Carpe Diem? Es una Dios. Vive el locución. momento, algo de eso, ¿no? Es una locución latina que significa lo que acabo de escribir, ¿no? Aprovecha el día. Aprovecha el día, aprovecha el momento, justamente que invita a vivir esa juventud, ¿no es cierto? La está invitando está invitando a vivir la juventud. ¿Pero esa expresión es típica de esa época o de más acá, profe? Es una expresión que va desde los poemas de Horacio en el siglo I antes de Cristo, contemporáneo justamente a Virgilio, hasta la actualidad. Hay Bien. muchos poemas en la actualidad y poetas que escriben a esto, al aprovechar el día, ¿no es cierto? Ujú. La que está invitando a vivir entonces la juventud. Y que no desperdicies su juventud, ¿no? ahí está, aprovecha el día y hay otro tema asociado a aprovecha el día que es el tempus fugit, ¿tá? Tiempo. El tempus fugit es el tiempo que huye. Ah, El tiempo corre rápido, ¿no es cierto? Y ella lo que le dice es si no va a tener hijos, ¿no es cierto? No has de conocer los dulces hijos. Entonces, alude a la maternidad. Porque ¿Ah? ser madre en esa época estaba como medio mal visto, ¿no? O sea, no ser madre. Acá lo alude como posibilidad de alegría, ¿no es cierto? Es decir, fíjate que dice los dulces hijos, ¿tá? Y los presentes Claro, de es un Venus. deleite tener hijos. Claro, y ahora también. Claro, sí, pero ahí como era la imagen de una mujer, hoy en día es así, pero si te casás, o sea, te casás y directamente era para tener tus hijos, para consumir el matrimonio, para Consumar. todo, consumar, consumir, me quedó la palabra consumar el matrimonio. Entiendo, Leticia, lo que querés decir. Sí, está bien, sí, aunque hoy día podríamos darle los mismos argumentos a alguien, ¿no? Es decir, son aspectos de la vida que en general se relacionan a cierta etapa de la vida del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, sería algo como muy clásico, lo mismo aprovecha el día y aprovecha el momento, siempre, eso trasciende todas las épocas, ¿tá? Pero esto entonces son los argumentos que ella les va dando, ¿no? Bien. Alude a la maternidad, ¿no? Y la anima a aprovechar su juventud en ese sentido. Y otra cosa es que le dice, ¿crees que las cenizas y los manes de los muertos se van a preocupar de tal fidelidad? Es decir,
como que la hermana no cree tanto en eso que ella sostiene tan fervientemente de esa fidelidad, ¿no? Es decir, le está estableciendo a ella una. Si alguien te dice, ay, ¿te parece? ¿Qué tal cosa realmente? ¿Qué le está haciendo? Duda, Duda, muy bien. dudar. La hace dudar Está siendo un poco condescendiente con la sobre hermana, digo, la ¿no? validez de esa fidelidad al marido muerto. ¿No? Bien. Gente, se está por terminar, dejamos y volvemos la clase que viene. Yo les mandaré la prueba sumativa y ustedes la harán y terminaremos lo que queda de esto, que queda muy poco, y corregiremos la sumativa de comentarios. Bueno, pero damos hasta el final. ¿Cómo? Bien, la hace dudar sobre la fidelidad de ese marido muerto. En buena hora que no haya logrado doblar tu ánimo ninguno de los que en otro tiempo aspiraron a tu tálamo. ¿Qué es